Vamos dar comezo a esta segunda sesión, onde temos, por un lado, a Ramón Alonso, de Quiosco y Más, e, por outro lado, a Julio Mirabals, director adxunto del Mundo en Orbit. Dará comezo primeiro Ramón Alonso, e, cando quieras, estamos a túa disposición. Estamos a tu disposición. Yo es que en gallego... ¿Estoy? No estoy todavía. Ahora estoy, ¿no? Sí. Yo en gallego no puedo hacer. Pero bueno, os tengo que decir un par de cosas. La primera que, aunque no lo creáis, la primera vez que hablo a estudiantes, nunca me había pasado. Y la segunda es que es la primera vez que estoy en Galicia, que en sí no es una gran novedad, si no fuera porque tengo una hermana que está casada con un gallego, tengo dos sobrinas que han nacido aquí y nunca he venido aquí. Me habéis traído vosotros, o sea que es la primera vez, me hace mucha ilusión, de verdad, estar aquí. Yo como no puedo parar quieto, me voy a poner de pie con el micrófono en mano, me voy a poner cómodo, me voy a quitar la chaqueta y voy a intentar que esto sea más o menos ameno. O sea, si me alargo o lo que sea, me vais poniendo malas caras y yo me intentaré dar cuenta. Un momento, voy a beber agua. Antes de empezar con la presentación, me gustaría transmitiros las dos ideas que son... ¿Ver cómo me coloco? Igual por aquí. Las dos ideas que son la clave de Quiosco y Más, las dos fundamentales. Luego veremos algunas que hacen posible que Quiosco y Más, digamos, que exista con el modelo de negocio que tiene, pero las principales son que cuando se planteó Quiosco y Más desde el principio y cuando se iba a crear, ahora veremos los inicios, desde el principio se supo que lo que se buscaba era tener la mayor oferta de prensa de calidad de España en un dispositivo móvil o en varios dispositivos móviles y un concepto que es el fundamental, que es trabajar en alianza, es decir, olvidarnos de cómo era el mercado de los medios de comunicación antes de la llegada de Quiosco y Más y pensar por qué no nos unimos todos juntos y hacemos un plan, una plataforma, algo que nos permita a todos estar en los nuevos dispositivos, tener un producto que sea moderno, que sea innovador y que sea accesible a los medios grandes y pequeños a través de una alianza. El concepto de alianza en sí es muy normal en el mundo de las empresas en épocas de crisis, es decir, si en un sector hay muchas dificultades, es muy normal que varias empresas se unan para atacar, por ejemplo, el mercado internacional, pero en el mundo editorial, como sabéis, es mucho más extraño, por eso tiene especial interés el hecho de que con Quiosco y Más haya intentado. Os voy a hacer una pequeña introducción de por qué llegamos a este punto. Bueno, aquí veis muchos puntos, luego yo los paso más rápido, Pero, ¿cómo está el mercado? El mercado, hay un momento de cambio, un momento en el que se rompe todo, que es el momento en el que nace el iPad. El iPad cambia absolutamente los hábitos de consumo de millones de personas porque se convierte en un dispositivo que puedes utilizar, que está pensado para que se utilice táctilmente, entonces que es muy cómodo, que es muy llevadero, puedes llevarlo de un sitio a otro y que está muy pensado para ser utilizado en el sillón de casa, en el sofá. Entonces, en el momento en el que tú tienes el iPad en el sillón, en el salón de tu casa, encima de la mesa, y estás viendo la tele, es muy habitual que cojas el iPad y te pongas a ver otras cosas y que sea un elemento complementario. No es como el portátil, que era más incómodo, tenías que tener encima. El iPad modifica el modelo de consumo. Y entonces, a partir de ahí, lo que hacemos, lo que hicimos nosotros, porque yo, aquí donde me veis, aunque sea muy raro, soy 50% vocento, 50% prisa, esto es muy extraño, lo que se hace inicialmente es pensar, vale, ha llegado el iPad, tenemos que mirar qué hay en el mercado, qué cosas están haciendo, quiénes son los más innovadores y cuál es el modelo que nosotros buscamos. El primero que, obviamente, que vimos, porque esto se empezó a hacer en noviembre de 2011, empezamos con el trabajo de campo para ver qué había en el mercado y los primeros que ya lo habían hecho pues son estos señores que lo habían hecho muy bien, que tenían Orbit y entonces ya existían en España. Y entonces pensamos, bueno, tenemos el modelo, no voy a intentar no citar mucho Orbit, pero sí para que entendáis un poco el modelo, que es... hay un modelo que es el de Orbit, que es un grupo editorial, decide montar una plataforma tecnológica, hace una inversión muy potente para tener un producto muy innovador y que permita la venta de contenidos. Y luego... Bueno, pues fuimos a dar una vuelta por el mundo y entonces fuimos a Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de estar con la gente de Murdoch y nos contó un proyecto que tenía News Corporation en aquel momento, que creo que se llamaba Alexia o algo parecido, y que consistía en que News Corporation, que son unos tíos muy generosos, hacen una inversión muy grande y entonces montan una plataforma e invitan a todos los demás editores americanos a que se unan a esa plataforma.
los editores americanos en aquel momento, en un inicio escucharon y luego pensaron, si yo me uno a una plataforma que tiene una marca diferente a la mía, estoy haciendo fuerte a esa plataforma. En realidad, estoy siempre en un punto en el que no formo parte esencial de ese producto, sino que me estoy favoreciendo ese producto para vender. Que eso está bien, o sea, eso es bueno para un medio, pero a veces, y más en un mercado como el español, que era muy difícil unir a los grupos, eso crea bastantes dificultades. También estuvimos con el proveedor número 1 de este tipo de soluciones de lectura de periódicos y de revistas a través de dispositivos móviles en todo el mundo, que es una empresa canadiense que se llama Newspaper Direct, y ellos lo que hacían era decir, tenemos un kiosco, la tecnología es nuestra y vosotros, todos los que queráis, podéis entrar aquí. Yo no soy editor, no me voy a meter en el negocio editorial y lo que me interesa es tener el mayor número de periódicos posibles. Bueno, entonces vimos los dos modelos, dijimos, podemos tener la plataforma, hacer una inversión importante tecnológica, o podemos buscar un sistema de partners que haga que nadie tenga la tecnología, pero que todos tengamos la misma idea. Y como el concepto era la alianza, lo que se decidió fue, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a sentar en la misma mesa a los principales editores españoles. Y fue lo que se hizo. Se hizo un grupo de trabajo, se sentó a una docena de editores españoles que representaban la gran mayoría de los medios. Desgraciadamente, como Unidad Editorial tenía abrir, pues no estaba Unidad Editorial porque se adelantaron, fueron muy rápidos. Y les sentamos a todos y ahí se analizó un modelo y se creó un modelo, que es el que os voy a contar ahora, que ha dado paso a que podamos decir que somos la mayor alianza editorial de Europa. Bueno, os he contado un poco por encima en qué consistía. Básicamente, cuando llegó el tablet, pasó lo que os he dicho. Es el dispositivo que más rápido se ha vendido en toda la historia. En España, el 59% de los usuarios tiene un smartphone y el 77% se conecta a diario. Igual los datos no son justo de ahora, pero bueno, son más o menos aproximados. Y luego, el uso de las tabletas ya está en el 23% de penetración y, bueno, pues yo que hablo con muchos fabricantes, el nivel de crecimiento de venta de tabletas es brutal. O sea que ese 59% que estamos viendo de smartphones, dentro de muy poco será en tabletas también. Cuando llega el tablet, cambia el consumo. ¿Por qué cambia el consumo? Porque ahora de repente tenemos una masa de gente, tenemos uno de cada 4 tíos una de cada 4 personas que estaba en el mercado que ahora de repente tiene una tableta y está utilizando un dispositivo diferente. Pero lo utiliza para lo mismo, que eso es muy curioso. ¿Qué es lo que le gusta? Le gustan las noticias y le gustan los vídeos musicales. Es decir, no cambia nada. ¿Qué hace la gente cuando está en Internet? Consume fundamentalmente noticias y vídeos. Entonces, eso nos indica que en una tableta, que el iPad estaba orientado al pago, era una tableta que estaba creada para que la gente pagara, la gente sigue buscando lo mismo. Luego, si tú estás en un dispositivo que está orientado al pago y sigues buscando lo mismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar en el producto por el cual estarías dispuesto a pagar. Esa idea que es tan sencilla es el inicio del modelo de negocio. Buscar exactamente por qué la gente estaría dispuesta a pagar. Y luego, aquí somos súper buenos porque además ponemos un gráfico del mundo, sigue creciendo y lo que está pasando es que se estiman, para 2015 que haya 5,6 millones de tabletas y 25 millones de smartphones. O sea que el crecimiento es muy importante. Con todo esto, al final, la conclusión a la que quiero llegar es que en realidad hay una nueva forma de consumo de contenidos, que siguen siendo los mismos contenidos, pero en diferentes soportes. Y que nos da una oportunidad para abrir ese mercado que ha cambiado, nos da una oportunidad para abrir una nueva vía de negocio en un mercado de papel que estaba bajando, que sigue bajando en difusión, y con las incertidumbres de la falta de inversión publicitaria y de todo lo que ya conocéis de la crisis de los medios de comunicación. Entonces, el análisis al que llegamos es un análisis también muy sencillito, todo lo que os voy a contar es muy sencillo, pero es muy práctico. Llegaron las tabletas, se convirtió en un dispositivo de ocio, la gente las utiliza para leer noticias y ver vídeos, se crea un nuevo ecosistema para el consumo de noticias porque buscan esas noticias, las están buscando ya. Hay una oportunidad obvia de puesta en valor de los contenidos de los medios de comunicación porque antes estábamos muy ensimismados en el papel, pero el papel es grandioso. Hay unos contenidos muy brillantes que se pueden enriquecer si hacemos un pequeño esfuerzo. Entonces, haciendo ese pequeño esfuerzo, lo que hacemos es poner en valor contenidos que tienen mucho más valor del percibido a veces en un periódico de un día, ¿no? Y luego,
obviamente todo esto genera una oportunidad para encontrar nuevas vías de ingreso y además nos da la oportunidad de crear un sistema de pago vía suscripción que ahora y a muchos de vosotros parece una cosa muy cotidiana, pero si miramos en el mercado hace 10 años era una cosa muy excepcional que la gente se atreviera de repente a crear un modelo de suscripción que pagas o no consumes y que además tiene un sistema de renovación automática. Con todo esto llegamos a la pregunta, ¿qué era la que queríamos? Y bueno, es verdad que se puede considerar que Orbit en un momento dado es un kiosco, pero nosotros pensábamos, un kiosco que sea como una alianza, que sea una plataforma donde todos los medios de comunicación pinten lo mismo, que sean exactamente igual, la tecnología no es nuestra y creamos un kiosco que sea totalmente generalista, multipublicación. Y entonces dijimos, sí, bueno, nos pareció que en España no había. Es verdad que eso es una cuestión de matices. Posible que Orbit lo fuera, pero nos pareció que no había y lo que hicimos fue trabajar en esa línea con todos esos editores que os he dicho que a los que llamamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues que creamos el concepto de alianza, pensamos en cuál era el modelo editorial que tenían los medios, en cómo teníamos que adaptarlo de manera que ellos se sintieran cómodos. Se creó un sistema de venta individual y otro de venta combinada que es solidario. El sistema de venta conjunta es muy interesante porque para formar parte de Kiosco y Más, un editor solo tiene que cumplir una condición, solo una. Tiene que tener un modo de suscripción. ¿Por qué? Porque todos los medios que están en Kiosco y Más ceden el 50% de su precio si alguien les trae un cliente. Esto es interesante. Si el País de repente o el ABC trae un cliente mañana, uno que va a suscribirse al ABC, llega al carrito de la compra, nosotros sabemos que ha llegado porque lo ha traído ABC. Si ese cliente quiere comprar varios medios más, entonces esos medios tienen que ser solidarios, porque la idea es cuanta más audiencia haya, mucho mejor. Y para eso tenemos que dar una buena alternativa al usuario. Y entonces, ¿qué se hace? Pues que todos los demás medios tienen el 50%. Esto parece que no tiene importancia, pero os puedo asegurar que hay algunos medios que no han aceptado esta condición y por eso no están en el kiosco, porque como es una alianza en el kiosco, todos están en igualdad de condiciones. Y esa es la única norma que se pone, que haya un modelo de solidaridad entre editores. Sobre todo porque cuando entra un editor muy pequeñito, ese editor muy pequeñito en un mare magnum de publicaciones es posible que tenga dificultades para vender. Entonces, la clave es, vamos a poner todos nuestros clientes en la misma plaza, que todos tengamos el mismo tamaño de tienda y a partir de ahí, pues a ver si podemos ayudar a todo el sector en general. Y aunque os parezca muy romántico, de verdad es que yo, que trabajo todos los días ahí y estoy todos los días con los socios y también con muchos editores, esta idea se desarrolla a diario. Es muy habitual que los medios pequeños me pidan hablar con los grandes y luego hagan promociones conjuntas. Y es porque todos tienen la misma sensación de que hay que buscar, como sea, que el usuario se acostumbre a volver a pagar por lo que dejó de pagar hace unos años, que estábamos hablando antes. Los beneficios del editor. Bueno, pues el editor hace una prueba, dice, ya tengo mi modelo de suscripción, le doy valor al producto que tenía, el de papel, lo pongo en todos los dispositivos, hago un test de pago por contenidos. Insisto, hace 10 años era muy raro y ahora es la cosa más habitual del mundo. Le hago un test de valor de agregación de contenidos, es decir, ¿qué significa que todos los medios estén aquí en la misma plataforma? Pues que la calidad de la oferta es mucho mayor y luego también estoy captando lectores de noticias que están dispuestos a consumirlas en dispositivos digitales, en plataformas de movilidad, que probablemente se han ido del papel o ni siquiera lo han conocido. Porque antes todo el mundo iba a un kiosco y compraba un periódico, ahora a veces compras un periódico porque pasas por un kiosco, pero ha cambiado totalmente el modelo. Y bueno, tampoco voy a ser tan negativo. Los periódicos siguen vendiendo muchísimo, pero es verdad que hay lectores que nunca han conocido el periódico, que hay que llevárselo, hay que enseñárselo y que vean exactamente lo que es. Y luego la prescripción del medio, pues en todas las cosas obvias, es decir, estar en dispositivos móviles, estar en Internet, es estar en todas partes. En el título de esta ponencia, yo creo que, bueno, no creo, me equivoqué. No hubiera puesto nunca ese título. Esto no es el periódico tradicional en Internet. Es un error mío. Esto es mucho más que un periódico tradicional. Es estar en todas partes y abrir todos los mercados. Y eso para los periódicos y para revistas pequeñas es una oportunidad única y algunos lo están aprovechando muy bien. En todo caso, yo creo que esto es más una historia de una alianza que queda mucho más bonito, además más romántico. Respecto al resumen de lo que os he contado, bueno, pues tenemos el modelo de venta individual, es decir, cada uno puede suscribirse a una publicación, todas las publicaciones. Cuando uno se suscribe, el que se suscribe tiene derecho a ver todas las ediciones de esa publicación,
digamos, todos los suplementos, toda la oferta editorial completa que tiene. Y, de hecho, si tú te suscribes hoy, a medida que vayas teniendo suplementos que no has consumido, pues consumir después. Es decir, todo se te guarda porque ya lo has pagado. En algunos casos, hay editores como ABC, o hay uno muy claro, como El País, por ejemplo. El ABC hace un esfuerzo terrible, un esfuerzo muy importante en que el usuario, el cliente, tenga muchas cosas, mucho contenido alrededor de la publicación y que esté muy enriquecido. Y El País ha hecho un esfuerzo que es interesante, que es que ahora mismo en Kiosco y Más se puede leer cualquier ejemplar del País. Si luego queréis hacer una prueba, pues buscaréis el 23F, que sepáis que ese día no hubo periódico. Pero si miráis el 20, creo que es el 25, te cuentan todo el golpe de Estado como se contó en aquel momento. O se pueden buscar, quiero decir, cualquier noticia, pues está toda la historia del país. Eso también es un punto a favor de este tipo de plataformas. Es decir, la nube y todo lo que ha pasado y que el espacio ya no es, y el espacio de tecnología son una commodity, hace que la calidad del producto que podamos encontrar por ahí, que podamos comprar, sea mucho mayor y que podamos encontrar cosas que ya están descatalogadas, digamos. Y luego, obviamente, la ventaja de la venta combinada, que es la que os había comentado, que es que, bueno, pues que la combinación de diferentes paquetes con digamos, cada usuario se hace su propio paquete de consumo, tiene ventajas para el usuario y tiene también ventajas para el editor porque consigue nuevos clientes. Respecto al usuario, ¿cuáles son las principales ventajas? Bueno, pues tiene toda la prensa de calidad. Nosotros tenemos medios nacionales, regionales, deportivos, económicos, revistas. Os reto a que encontréis, bueno, hay una que no está, pero casi todas están con nosotros. Es a unas que no quiso lo de poner suscripción. Y luego la posibilidad del usuario de poder elegir lo que quiere consumir, si es individual o si es una combinación de medios, que lo puede ver en cualquier sitio, en cualquier tipo de dispositivo y que además su experiencia de lectura es más avanzada que en el papel. Porque además de que pase las páginas y pueda hacer zoom o no hacer zoom o lo que quiera, luego puede ver vídeos, puede ver galerías de fotos, puede verlo en modo Smart Flow, que luego os lo explicaré, que es un modo que hemos creado para que todo el contenido de una publicación se adapte a la tableta. Es decir, está más adaptado al espíritu de consumo de noticias que ha llegado con estos nuevos dispositivos. Por cierto, no os he contado por qué entendemos nosotros que la gente está dispuesta a pagar por un periódico. Pero tras muchas sesudas reuniones, la conclusión a la que llegamos fue que la gente fundamentalmente está dispuesta a pagar por algo que tiene un principio y un fin, que es una idea muy básica, pero cuando un periódico tiene una portada y una contraportada, ya de por sí estás comprando un elemento. Cuando tú navegas por Internet vas pasando páginas y páginas y páginas. Puedes estar en un periódico 7 horas, no acaba nunca. Y entonces eso ya de por sí le da cierto aire digamos, de ítem, de elemento unitario. Luego, la gente entiende que el producto papel, el periódico, como lo hemos visto siempre con sus 5 columnas y su distribución de contenidos por secciones y como lo hemos visto toda la vida, es de pago. O sea, es verdad que luego dicen, bueno, pero yo me puedo encontrar muchísimas cosas en la página web, sí, pero una noticia con una foto, con un subtítulo y con un titular, un subtítulo, una firma y un texto, no te está diciendo todo lo que te dice el medio. Cuando tú ves una página de periódico y ves una noticia, si el medio ha colocado esa noticia en página impar o la ha puesto en par, si le ha dado 3 columnas a la foto o le ha dado un breve, cómo está colocado, cómo están colocados los apoyos, todo eso tiene un valor. Y es un intangible que la gente percibe solo en el periódico y por eso está dispuesto a pagar. Y yo creo que con el tiempo ese razonamiento que hicimos que era tan sencillo, creo que es bastante acertado. Desde luego, estoy convencido de que si no tuviera final, la gente no querría pagar por él. Pero bueno, eso es una percepción personal. Entrando más en el producto, una vez que habéis visto la filosofía, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Bueno, nosotros empezamos con todo esto en noviembre de 2010. Teníamos prisa por salir, pues porque había que salir cuanto antes para poder dar una respuesta a todo ese mercado que se estaba generando. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues cerrar un acuerdo con esos 9 editores que se habían sentado en la mesa, 9, 10, no me acuerdo si eran 12, alguno se cayó, y decir, bueno, pues vamos a salir cuanto antes. Entonces salimos, hicimos una fiesta muy interesante, el día 14 de julio, que es un día muy indicado, de 2011. Es decir, nos fuimos a Estados Unidos, hicimos todos los análisis, miramos todas las tecnologías y en 8 meses estábamos en el mercado. Porque no había más tiempo, había que hacerlo. O sea, había que salir
y con la mejor oferta posible, porque no podíamos estar más tiempo defraudando al lector de una publicación. Pensad que los lectores, siempre habrá un segundo o tercer consumo, pero la gente es muy fiel a su publicación y digamos que siente que le falla si no estás de la manera que ellos quieren en todas las plataformas. Entonces salimos el 14 de julio, hicimos una apuesta de largo bastante amplia, con 70 medios en nuestra oferta y 9 grupos editoriales. Esta es una foto histórica en la que podéis ver al director del País con el director de ABC presentando esto junto con Ángel Expósito, que era anterior director de ABC, y ¿cómo se llama este Gabilondo? ¿Cómo se llama? Sí. Gabilondo. Iñaki Gabilondo. Es que como tu un hermano ministro es muy complicado. Y todos juntos, es decir, es una mezcla, es una foto muy, muy interesante, porque esa foto simboliza la alianza. Simboliza que hemos dado un paso adelante, nos hemos olvidado de quiénes somos o de todas las cosas que hayan podido pasar antes y ahora hemos dado el paso adelante y hemos dicho, venga, vamos a trabajar juntos y vamos a sacar adelante un producto que sea bueno y que haga revivir un poco el mercado de consumo de medios de comunicación en España. Y luego, a partir de aquí, la evolución pues fue muy rápida. Fuimos integrando grupos a medida que nos iban pidiendo. En algunos casos pues tardó más, pero bueno, pues ya en septiembre ya teníamos a la revista Semana, luego en octubre pues Gigantes y así poco a poco. Aquí se unieron G+J y Motorpress, que bueno, G+J tiene títulos de ese estilo, luego entonces a él ya lo pusimos en el siguiente y tenemos, aquí entran muchos grupos de revistas como Hearst, como Grupo V, como El Sport. El hecho de que entre Hearst es importante porque Hearst tenía su propia solución. Y además Hearst estaba ya presente en Orbit y entonces se entiende que hay que estar en todas partes. Yo es algo que creo, es decir, no debemos ser demasiado paternalistas con nada y creo que el mercado editorial sobrevivirá en la medida en que los editores sean capaces de hacer alianzas que les produzcan poco gasto porque hay muchas sinergias y que les produzcan grandes avances porque todos van a una. Porque las guerras que hubo hace años, en realidad lo único que produce es que se paralice todo y que tus pérdidas sigan avanzando. Entonces, por eso nosotros queremos tanto en la alianza, queremos en que las empresas unidas producen mucho más, olvidándote de las pequeñas cosas y teniendo tu propia identidad. Es decir, nadie pierde su identidad por estar en un kiosco junto con otros medios. Eres el mismo y tienes la misma diferenciación. La única diferencia que hay, o sea, el punto, el salto cualitativo es que ahora acostumbras al usuario a que puede ir ahí y puede encontrar a todos. Bueno, y luego ya esto lo voy a pasar muy rápido, entra El Economista, hay revistas ya específicas para el kiosco, entra La Razón, con 30 títulos más, ya ves que cada mes entran un montón de medios. Bueno, pues entran revistas de Planeta, seguimos en la evolución de regionales, ahora tenemos regionales en todas las provincias de España. O sea, cualquier provincia de España tiene en Kiosco y Más hay algún periódico que informe de esa zona. Aquí en Galicia estamos ahora integrando algunos medios que no están. Estamos en proceso, yo creo que el mes que viene tendremos más medios. Ahora tenemos, lo digo de memoria, tenemos La Voz, tenemos La Región, tenemos El Progreso, tenemos El Correo, bueno, y el Ideal yo creo que está en proceso. Bueno, digamos que es lo normal, vaya, que al final pues todos los medios regionales busquen también otra ventana de venta. Pusimos una zona de oferta infantil, que esta os la voy a contar os voy a contar una anécdota solo para vuestro uso personal, ya que tengo la oportunidad de hablar con gente que está estudiando todavía. Que hablando con el consejero delegado de una revista muy importante, que no está entre nuestras revistas infantiles, le dijimos, ¿por qué no metes en Kiosco y Más, que es fantástico, vas a poder ponerle vídeos, vas a poder ponerle fotos? Porque esto de las revistas infantiles es algo que nos hacía mucha ilusión, por aquello de que dices, bueno, el iPad es un dispositivo muy, muy democrático. O sea, lo utiliza el padre, lo utiliza la madre y el niño es alucinante cómo lo usa. O sea, el que realmente es un heavy user, si tenéis alguno de vosotros, supongo en las primeras filas, niños pequeños, es que mi hijo con 3 años utiliza mejor el iPad que yo. Y luego va a la tele y quiere cambiar de canal con la mano. Y luego me mira y me dice, pero papá, y luego cuando le gusta algo hace así en la tele, no entiende, ¿no? Pero entonces, viendo esto decíamos, bueno, pues nosotros tenemos oferta para los adultos, pero no para los niños. Entonces vamos a buscar una oferta para niños. ¿Cómo lo conseguimos? Fuimos a la Companini y entonces hablamos con ellos, llegamos a un acuerdo y luego... insisto, cada vez que os digo llegamos a un acuerdo, esto significa que el que entra asume el mismo modelo de contrato, las mismas condiciones y todo exactamente igual que los primeros
sean socios o no. Es decir, todo el mundo está en igualdad de condiciones. Y entonces, bueno, y os contaba la anécdota, que ya os estoy metiendo mucho rollo. El consejero delegado este me decía, Ramón, es que lo que tú no te das cuenta es que yo no vendo una revista infantil. Yo lo que vendo es una cerveza para su padre. Y entonces yo me quedé un poco pegado y entonces me dijo, analiza cuando compras mi revista. Mi revista es una cosa muy bonita, que tiene muchos dibujos, que está súper bien hecha, con una gran calidad, que tiene un plástico que la recubre y dentro del plástico hay un juguete. Entonces, cuando el niño llega y ve todas las revistas, la diferenciación no es la marca, porque un niño de 3 años no sabe diferenciar marcas, pero sí sabe diferenciar la oferta que hay añadida a esa marca. Y entonces coge el juguete que más le gusta. Él tiene una revista que su juguete pues mola, les gusta mucho a los niños. Y entonces, eso que consigue media hora para que el padre un sábado por la mañana pueda leerse el periódico tranquilo. Y eso parece un poco egoísta, pero en realidad no lo es, porque es una forma de consumo, como la forma, si lo pensáis, es igual que como consumimos todos los medios de comunicación, solo que a él no le cabe el juguete dentro de la tableta. Entonces, por eso me dijo, mi revista no va a estar, me encanta Kiosco y Más, pero a mí no me cabe el juguete. Otros están haciendo la prueba y la tienen dentro. Pero esto es para que analicéis en vuestra cabeza por qué la gente a veces compra unas cosas y por qué no todo vale para todos los medios. Contado este rollo, lo siento, Julio. Luego también hemos incorporado algunos títulos gratuitos, vamos incorporando catálogos, cosas, algunas guías para que la gente también tenga información útil y llegamos a las primeras ediciones. Ahora mismo, el Heraldo es el primer regional que hace primera edición con Kiosco y Más. La primera edición, como sabréis, es a las 11:30 de la noche aproximadamente, los principales periódicos, El País, el ABC, bueno, El Mundo también lo hace, obviamente, los medios de Unidad Editorial también, pero en Kiosco y Más lo hacen El País, el ABC, La Razón, La Vanguardia, que está justo ahí porque porque su primera edición fue en diciembre, pero La Vanguardia, todos sacan una primera edición, que eso ya es un salto cualitativo en el mundo del periodismo. O sea, podemos leer el periódico de mañana. Bueno, a veces pasan cosas curiosas, como que, por ejemplo, tu primera edición no refleje que se ha muerto Hugo Chávez y luego el periódico del día sí. Esto te puede pasar, ¿no? Porque, claro, si se muere en un momento, ¿verdad? Estas cosas pasan. Pero es súper interesante periodísticamente hablando, comparar los dos periódicos, porque a veces son diferentes. El periódico de las 12 es diferente al periódico de las 6 de la mañana. Y entonces nos hizo mucha ilusión que el Heraldo fuera el primer regional que daba ese salto. Ahora estamos a ver si los demás regionales se animan, pero que fuera el primero que decía, pues mi información que es regional también necesita una primera edición, no solo los nacionales, que muchas veces lo hacen pues porque tienen una gran masa, una gran audiencia y un pequeño esfuerzo les compensa y además tiene una gran influencia política. Pensad que si tú tienes el periódico a las 11:30 llegas a todos los cierres de todas las tertulias de la radio y eso sí ya tiene influencia. Luego ya está la pelea, que supongo que Julio también habrá vivido, de si yo lo pongo antes que mi competidor y entonces me copia temas y tal. Pero eso es otro tema que además influye poco. En este mundo no. No, bueno. Yo creo que no. Y luego ya este año, pues en enero entró un grupo que se llama MC Ediciones. Esta es una buena noticia porque MC Ediciones estaba sufriendo mucho, estaban en una situación de suspensión de pagos y ya por fin han conseguido salvar un poco la situación y entonces han entrado con sus revistas que muchas las conoceréis porque tienen la revista FHM, tienen Staff, tienen revistas que son muy conocidas, que leer también, bueno, algunas de estas y luego ya en el mes de febrero bueno, pues hemos ido también a algunos títulos más específicos. Pues aquí tenemos uno de ópera. En total, y todo este rollo es para decir que tenemos 60 editores unidos en Kiosco y Más, 60. Es decir, que parece que no hay tantos en España, pero sí los hay, porque os hay muy pequeñitos y os hay muy grandes. Aquí RBA, que tiene 30 títulos, es un editor, igual que lo es la gente de DSS Magazine, que es más desconocida, ¿no? Tenemos 60 editores, con lo que es la mayor alianza en un proyecto de este estilo de Europa, y 350 títulos, que es una oferta bastante amplia teniendo en cuenta que solo estamos hablando del mercado español de momento. Así que el concepto que os había hecho de la alianza realmente lo hemos llevado a cabo. Lo que hemos hecho ha sido unir a grupos, ¿no? Pues está, los que ya conocéis, está Vocento, está Prisa, está RBA. A la pregunta de cuál es la revista más vendida del kiosco es El Jueves, lo que quiere decir que el perfil de edad de gente que utiliza Kiosco y Más no tiene por qué ser el perfil que imaginamos, pero El Jueves es la revista más vendida con mucha diferencia. Luego tenemos Z, tenemos Axel, tenemos Godot con La Vanguardia, bueno, grandes grupos de revistas, G más J, Motorpress y luego
bueno, pues grupos aquí muy específicos. América Ibérica, por ejemplo, tiene muchas revistas de caza, de pesca, de cosas de estas. Y luego Planeta, cuando entró con La Razón, también entró con todas sus revistas. Y bueno, digamos que tenemos muchos grupos editoriales, hay muchísima oferta. Y yo os animo a que vayáis navegando por ella, escudriñándola, porque además hemos intentado mejorar ese producto. Claro, imaginad, en 8 meses sales con un producto que todavía está un poquito verde. Tienes muchísimas ideas, pero hay una cosa, es que al final si intentamos abarcarlo todo el primer día, nunca llegaremos ni siquiera al suficiente. O sea, pensamos en ir paso a paso, ¿no? Entonces, por eso las mejoras de producto fueron muy rápidas. Lanzamos con toda la oferta de suplementos y ediciones, con un buen lector de periódicos, con lectura enriquecida, ya tenía en todos los dispositivos, lo que pasa es que todavía los medios no habían empezado a hacerlo. Y luego, bueno, había cosas que eran más comodidad al usuario, como la descarga automática de ejemplares o la posibilidad de que pudieras leerlo en el avión si te habías descargado antes. O, bueno, y por supuesto estaba integrado con redes sociales de momento, al principio solo con Facebook y con Twitter. Era un buen kiosco. Quiero decir, no voy a decir que nosotros habíamos llegado un año más tarde que Orbit. Entonces, teníamos un buen kiosco, pero faltaba muchísimo. Entonces, lo que hemos ido haciendo ha sido crear, pues mira, tenemos mi kiosco que lo que hace es que puedas poner tus publicaciones favoritas y te pueda avisar de si ha llegado o no un nuevo número. Pusimos un sistema que es muy desconocido, pero que a mí me hace mucha ilusión, que es que Kiosco y Más está adaptado para invidentes, que nunca han podido leer el periódico. Entonces, con Kiosco y Más sí pueden. O sea, tiene un sistema que les lee los titulares, que les indica dónde tienen que pinchar, que hace todo ese tipo de cosas, que eso es una cosa que la verdad es que nos hace mucha ilusión. Luego, algunas utilidades como el Smart Zoom, que lo que hacía era que si estás leyendo aquí te movía la columna, que son cosas muy pequeñas, pero es que a la gente le gusta leer como ha leído toda la vida. Es decir, la gente quiere, como coges el periódico, te lo centras de tal manera que lo lees bien. Entonces nosotros ya le centrábamos el texto y le decíamos, la columnita aquí. Si el periódico es árabe, la columna se va aquí. O sea, tenemos que adaptarnos también a los hábitos de lectura. Luego pusimos elementos de participación. Esto que permite es simplemente que te hace un resumen del periódico que vas a leer o la revista mientras está descargando. Y luego el Smart Flow, que es el que os decía, que lo que hace es coge todos los contenidos del periódico, de la revista, los coge enteros, descuartiza. El proceso de fabricación de un elemento de estos, para que os hagáis la idea, es un editor, el más básico, o sea, que no hay que hacer nada. Un editor nos manda un PDF, nosotros cogemos ese PDF y lo descuartizamos. Es decir, sacamos todas las informaciones una a una. Esto requiere que durante más de un mes estamos analizando la maquetación de ese medio, pero luego extraemos el titular, subtítulo, todos los elementos, la foto, tal. Y luego, una vez que tenemos todo eso extraído, aunque os parezca extraño, lo volvemos a remaquetar y lo colocamos en la aplicación para que permita, entre otras cosas, cuando hacéis zoom, que de repente todo se haga más grande y todo esto, porque con un simple PDF no te saldría así. Pero, una vez que teníamos todo, pues si tenemos titulares, tenemos el texto y tenemos las fotos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues adaptarlo a la tableta. A la gente le encanta Flipboard y cosas de estas que son aplicaciones que lo que te permiten es leer el contenido de tus redes sociales o lo que sea de una manera ágil, atractiva, con los dedos y tal, como si fuera una revista. Pues lo que hicimos es pensar en el mismo concepto y trasladarlo a cualquier periódico. Entonces ahora coges El País, o coges el ABC, o te coges La Vanguardia y te lo puedes leer, y te lo puedes leer así. También se pueden agrandar las fotos y se puede hacer todas estas cosas. Y ahora os contaré la siguiente, porque una vez, bueno, pusimos una nueva web, porque la primera era tirando a malilla. Y luego ya hicimos un orden de categorías porque aquello se nos estaba haciendo inmanejable, teníamos demasiados títulos. Como os he dicho antes, creamos una zona infantil, una zona de catálogos y como teníamos el texto, teníamos los titulares y teníamos las fotos, dijimos, vale, ya hemos hecho lo de que la gente lo lea en el nuevo dispositivo de una manera nativa, si queréis. Ahora lo que podemos hacer es traducirlo y entonces tenemos un traductor que del español, esto es gracias también a que tenemos un partner tecnológico que es muy potente. El partner tecnológico que tenemos, en realidad casi todo lo que tenemos en Kiosco y Más está planteado de tal manera que es un win-win. Los editores no pagan por estar en Kiosco y Más, se llevan simplemente una comisión de sus ventas y nuestro partner tecnológico se lleva solo una comisión de las ventas que producen los editores. Es decir, que estamos unidos a muerte. Hay una alianza incluso con nuestros partners, ¿no? Y entonces ellos pues también van desarrollando a medida que nosotros les íbamos pidiendo cosas y ellos algunas cosas que tienen avanzadas y esto permite que si cogemos ahora un periódico en español lo traducirá
al inglés, al francés y al ruso. Lo del ruso no es porque haya mucha gente, sino porque el dueño de la empresa que nos lleva es ucraniano y le hacía mucha ilusión. Y luego del inglés se traduce a 13 idiomas. O sea, si cogéis un periódico en inglés, que tenemos varios, de Kiosco y Más, y lo traducís, lo podéis traducir a 13 idiomas. Esto también os indica la potencia futura que tiene este proyecto. Es decir, que podríamos empezar a incorporar grandes cabeceras internacionales y en otros idiomas, en inglés, en alemán, y la gente las podría leer en España, traducidas con una traducción bastante buena. No es la de Google, es bastante mejor. Y luego, esto es lo que somos hoy. Bueno, ha cambiado un poquito. No voy a volver al punto donde estábamos, pero digamos que yo diría que tenemos una aplicación mejor, más atractiva y, desde luego, con mucho más catálogo. ¿Qué pasa con los editores? Es decir, ¿qué es Kiosco y Más? O sea, yo en realidad no soy nada. No soy propietario de ningún medio de comunicación. No soy propietario de una plataforma tecnológica y, si os dais cuenta, tampoco soy propietario de una marca. Porque Kiosco y Más es una marca suficientemente descriptiva como para que no sea en sí una marca demasiado agresiva. ¿Por qué? Porque lo importante es el editor. Es decir, todo está pensado para que el editor desarrolle su modelo de negocio. Para que pueda decir, yo quiero mis suscripciones individuales, mi venta al número, quiero tener mis suscriptores de papel que puedan leer también aquí, y luego quiero hacer toda mi oferta de marketing, mi oferta comercial, mi oferta promocional. Todo lo que quiera hacer lo tiene que decidir el editor. Yo no soy editor y no voy a ponerme mañana a tomar decisiones por un editor porque no es mi negocio. Yo, en realidad, lo que tengo que hacer es darle soporte. Entonces, pensado eso, así siempre leeréis ABC en Kiosco y Más, El País en Kiosco y Más. En realidad es un modelo de negocio que sí que tiene sentido. Si pensamos en Orbit, también hacen lo mismo y están en el mundo en Orbit, pero digamos que tiene ese sentido. Es decir, que cada uno tiene que apostar y tiene que tomar sus propias decisiones. Los que hacemos, le damos herramientas. Les damos una zona escaparate para que cada uno pueda hacer, pueda poner contenidos en el entorno de compra, pueda hacer promociones, tenga un espacio individual para que puedan trabajar y puedan desarrollar su negocio. Algunos, por ejemplo, pues el ABC tiene muchísimos contenidos que son exclusivos para sus suscriptores, muchos. Aparte de tener un club y de tener ofertas, sorteos y cosas de estas, hasta hace poco tenía una zona de películas que podías ver una serie de películas si eras suscriptor de ABC. Y luego, pues el correo también hace cosas para que veáis que los regionales también hacen cosas muy similares. Y respecto a las promociones, cada cabecera define sus promociones. Nosotros, a veces, una de las cosas que sí que hacemos es buscamos muchos acuerdos para que los editores, para que el producto se dé a conocer, es decir, que la gente lo pueda probar. Pero nunca daríamos acceso gratuito a un medio si el medio no nos autoriza. Es decir, para nosotros lo más importante es que el medio se sienta cómodo. Y luego hacen mucha cobertura editorial. Aquí, pues obviamente, una de nuestras cosas es que les solicitamos a veces que nos apoyen con este tipo de cosas, pero en la medida en la que ellos se sienten parte de una alianza, les parece que es importante también apoyar a la plataforma. No solo lo que ellos hacen, y eso lo cubre muy bien, sino también a veces lo que hace la plataforma en sí. Y además les damos algunos servicios que les permiten, pues, lo básico que es, pues, enriquecer, poner vídeos, poner fotos, poner estas cosas, y luego algunas cosas interesantes como, bueno, obviamente tienen una monitorización, un cuadro de mando y todo esto, y luego una cosa que es interesante es que nosotros les damos una información de mapas de calor. Les decimos en su publicación qué es lo que lee un lector. Que esto no está... nosotros siempre decimos que esto es muy bueno para los jefes, pero es malo para los redactores, especialmente para los articulistas. Porque a veces te das cuenta que coges 2 páginas y el artículo de opinión no lo ha leído nadie, pero todo el mundo ha leído todo lo demás. Pero sí que sirve para saber qué temas son los interesantes, qué es lo que le gusta a la gente cada día. Porque se pueden hacer encuestas por la calle, puedes saber, pero realmente... Y puedes tener una percepción por la venta en el kiosco, incluso puedes tener una percepción por dónde he vendido, si he vendido en los kioscos de esta zona, tal, para saber cuál es el éxito que ha tenido que hayas publicado una exclusiva o que hayas hecho un esfuerzo editorial concreto. Pero nunca lo tienes muy claro. Entonces nosotros decimos, bueno, de momento la muestra que tienen los medios probablemente no es la muestra ideal, es una muestra todavía pequeña, aunque en algunos medios yo diría que es una muestra ya bastante cualificada, pero... digamos que a medida que vaya pasando el tiempo, tengamos mucha muestra, los directores de periódicos y los jefes de sección van a tener mucha información sobre lo que se lee. Y esto
es muy relevante. O sea, los que se han acostumbrado a utilizarlo, lo utilizan todos los días para valorar cómo van sus contenidos. Y en las revistas también, porque ellos, en las revistas que los negocios son mucho más pequeños, tienen tienen menos recursos, tienen menos capacidad de marketing, muchas veces van a ciegas. Entonces, darles pequeñas herramientas de estas para ellos es muy importante. ¿Cuánto tiempo llevo? Vale. Afortunadamente estaba en la última. Entonces, y esto al final, todo lo que os he contado, lo que ha permitido, os voy a dar las cifras que estoy autorizado a dar y no voy a dar más porque tengo un consejo de administración que me autoriza o no me autoriza. Así que si me preguntáis, ¿cuántos suscriptores tiene Kiosco y Más? No lo puedo decir. Pero sí os puedo decir que este año Apple ha dicho que somos la aplicación de noticias número 1 en ingresos en el año 2012, que somos la segunda aplicación que más ingresos produce dentro de Apple detrás del Pages, que es su procesador de textos, que tenemos solo en iTunes, tenemos 650.000 aplicaciones descargadas, que el 94% del tráfico que tenemos se produce en páginas de lectura. Esto es súper interesante. Es decir, la gente cuando entra en Kiosco y Más va al grano, va, compra y lee. Y no se pierde por el camino. Eso para nosotros es muy cualitativo. Y luego, bueno, al año distribuimos unos 10 millones de ejemplares. Imaginaos los servidores que tenemos que tener para que todo eso... O sea, para que os hagáis esa idea, todos los días en Kiosco y Más subimos a los servidores 700 PDFs de una media de 40 megas cada uno. Cada día. O sea, eso es mucho tamaño. Y además todo se almacena. Y luego el 30% de las suscripciones son combinadas, es decir, el modelo funciona, el modelo en el que creíamos de la alianza, estamos consiguiendo que los editores pequeños consigan nuevas suscripciones que de otra manera quizás no hubieran conseguido. Y, por último, tenemos una base de datos de usuarios 100% cualificada, porque esto, que ha sido un gran mal de los medios de comunicación, que era no saber quién es tu lector y no forzarle a que te dé los datos, aunque es doloroso al principio, luego es muy importante. Porque le tratas mejor, le entiendes mejor y además para el desarrollo de tu negocio y para el desarrollo del negocio de los editores, que es lo importante, pues tener esta información es clave. Entonces, en el fondo, si miráis de principio hasta el final, no hemos hecho nada nuevo. Lo único que hemos hecho ha sido coger el negocio editorial, exactamente como funciona un periódico, desde el día 1 que se funda hasta 2 años después, digamos, y crearlo igual, hacer idéntico, replicar el modelo, solo que dándole más oportunidades, pero creando, digamos, un modelo que el usuario entiende, con un producto que el usuario entiende, que además le gusta consumir en todos los dispositivos de movilidad y en un ecosistema de consumo de noticias diferente. Entonces, no pretendíamos romper el modelo de consumo de noticias a través del periódico, no era la idea. La idea era simplemente abrir nuevas ventanas y que la gente se diera cuenta de que ahora mismo la información de más calidad es la que sale todos los días en el periódico y en las revistas. No tanto en la web, aunque la web es muy buena. No me voy a meter en el tema de redes sociales ni en nada de esto, sino que el periódico en sí, ahora mismo, hasta que me demuestren lo contrario, es el producto más elaborado informativamente hablando que tenemos en el mercado, desde mi punto de vista. Así que, pues esto es lo que os tenía que contar. Os he contado todo este rollo que parece que me ha alargado un poco, pero bueno, espero que os haya parecido interesante. Y aquí tenéis mi email para lo que queráis y unas tarjetitas también hay. Gracias. As preguntas deixámonos para o final, vale? Agora damos paso a Julio Mirabals de Orbit. Sí. Espera, me voy a quitar. Sí, buenos días. Bueno, yo no voy a hablar tanto desde el punto de vista de negocio porque evidentemente mi ámbito de conocimiento está más en lo que es la tarea periodística, lo que es la redacción del periódico y el modo en el que se ha desarrollado la elaboración del producto de El Mundo en Orbit, como bien decía Ramón. La comunicación es una tarea a dos bandas que requiere un código compartido entre ambas partes, el que emite la comunicación y el que la recibe, el receptor. Y el periodismo ha estado entre nosotros, quiero decir, en la civilización occidental, durante al menos 4 siglos, algo más de 400 años. Para algunos el primer periódico es la Gazette de Paris, de Théophile Renaudot, de 1631. Para otros el primer periódico es de Johannes Carolus, que era un señor que en Estrasburgo escribía a mano las noticias, escribía unas hojitas a mano,
las que le diera tiempo a hacer, luego las repartía entre sus clientes, las vendía. Este caballero, en el año 1605, se compró una prensa, con lo cual su capacidad industrial para producir información aumentó muchísimo. Solamente tenía que componer una vez la hojita que distribuía y luego la imprimía, la repartía y la seguía vendiendo. Quiero decir que estos son orígenes tecnológicos de lo que es el periodismo. En estos 4 siglos que han transcurrido, y especialmente en la última mitad del siglo XX, pues el periodismo, los periódicos han logrado un lenguaje, un código de lenguaje que es muy bien entendido e interpretado por la audiencia. Aquí les estoy mostrando lo que es el New York Times el primer día que se publicó, el 18 de septiembre de 1851. El periodismo nació así. Bueno, este periódico no es el primero que existe en el mundo, pero esto es el origen del New York Times. Y cuando digo que se ha producido una gran evolución en ese código, en esa forma de interpretar el mensaje, aquí está la imagen de lo que es el New York Times, pues no recuerdo si es el de ayer o el de antes de ayer, el que cogí. Se puede ver que es un lenguaje visual en el cual el lector de periódicos habitual, sin necesidad de haber leído una sola palabra, ya está sabiendo de qué informaciones le está proponiendo el periódico, cuáles son las apuestas del periódico. Solo con ver la mancha de tinta, de color, de la distribución de las páginas, y esta es una página muy compleja porque los periódicos estadounidenses tienden a hacer, ahora han adaptado unos formatos que son como media sábana, alargados, muy cortitos y con muchas noticias. Pero a simple vista ya sabes que están apostando en este caso concreto por una fotografía de nevada, tormenta. Hay una noticia que manda, se puede leer, hay una serie de historias que tienen su importancia. Aquí aparece una imagen, bueno, yo estoy señalando la pantalla, pero ahí arriba hay una imagen de Maduro. Sí, bueno, es igual, sí. No voy a poner mucho énfasis en las imágenes. Lo que quiero decir, y eso se entiende fácilmente, es que el lector habituado a un periódico, antes de haber leído una sola palabra, ya sabe cuáles son las noticias que le han importado a ese periódico, ya sabe cuáles son los temas en los que pone apuesta y eventualmente incluso sabe que hay otras historias en las que el periódico, pues comprendiendo que se está excediendo tal vez en la seriedad, pues hace una concesión y le da unos temas más frívolos, menos relevantes, a los que también les pone su importancia, considerando que al lector le van a interesar más. Es decir, hay muchísima información en el puro aspecto de una portada. Y el lector de un periódico, que habitualmente lee el mismo periódico, cuando ve su periódico, sabe de qué le está hablando, pero cuando ve otros periódicos también lo puede entender con bastante fluidez, porque maneja ese código de información. Voy a dar un saltito. En la primavera de 2009, y voy a insistir mucho en esa fecha, en esa etapa, en el diario El Mundo iniciamos una serie de reuniones, una serie de tormentas de ideas, pues para analizar la situación del periódico, pensar en el futuro, cómo deberíamos evolucionar, qué cosas deberíamos hacer. No era la primera vez que hacíamos un proceso de ese estilo, porque ya, por ejemplo, en el año 2000, que aproximadamente el periódico estaba cumpliendo 10 años, pues hicimos una serie de reuniones similares a las que en aquella ocasión denominamos el Mundo 2010, el Mundo 2010, pensando en cómo tendría que evolucionar el periódico transcurridos otros 10 años. Cuando hicimos estas reuniones de 2009, pues la verdad es que no se habían cumplido muchas de las cosas que pensábamos 10 años antes. 10 años antes contábamos con Internet, pero no como una amenaza, no como algo que iba a alterar el periódico, sino como un ámbito de una oportunidad en incipiente desarrollo. En 2009, cuando empezamos estas reuniones, en esa primavera, empezamos a ver lo que pasaba. En España no se hablaba de crisis, incluso cuando se hablaba de crisis era para decir que nosotros estábamos mejor preparados que nadie para superarla y que, bueno, que aquí no iba a pasar nada y que los bancos estaban muy bien y que todo era perfecto, era una cosa de los extranjeros. Pero lo que sí se podía ver ya en ese momento, año 2009, es que la prensa en Estados Unidos estaba empezando a sufrir un encogimiento en su circulación
de 2 dígitos, es decir, estamos hablando de periódicos que ya perdían un 12, un 15%, algunos incluso más en su difusión, y eso era un encogimiento que claramente se estaba atribuyendo al impacto que tenía la aparición de Internet y la fórmula de Internet que se estaba extendiendo y, bueno, de hecho ya estaba absolutamente extendida en todo el mundo. En Europa se notaba menos, pero en Francia, en el Reino Unido sí se empezaba a percibir un poco también esa crisis que se atribuía a la aparición de Internet. Entonces, en el análisis de ideas que hicimos entonces en el periódico, lo que teníamos clarísimo es que Internet no podía ser un enemigo, teníamos que encontrar la manera de coger ese y encauzarlo en la medida de lo posible. No se puede, veíamos clarísimo que no se podía jugar con esa idea de que todo iba gratis a Internet y nosotros no teníamos nada que hacer al respecto y había que encontrar manera de que en ese mundo empezase a surgir unos ingresos por sí mismos, porque los ingresos que ya se estaban produciendo eran por publicidad, aunque antes creo que dijo Rafael que en 2009 y 2010 seguía subiendo la publicidad en Internet. En 2009 todavía estaba subiendo, pero en 2010 y 2011 ya padeció unos ciertos estancamientos, se frenó un poco y en 2012 incluso tuvo caída. Es decir, que la publicidad en Internet tampoco sigue teóricamente hacia arriba. En el ámbito de las comparaciones sí, porque como ha bajado en la prensa, en el periódico impreso la publicidad y en Internet, en el peor de los casos ha bajado un poquito, el gap se reduce, cada vez hay menos diferencia entre lo que son ingresos de Internet por publicidad y del periódico impreso, pero porque uno ha caído mucho y el otro ha seguido subiendo, se ha parado y no ha perdido demasiado en el peor momento de y dar una nueva vida al concepto de periódico, que sabemos que tiene que evolucionar, que todos tenemos claro que cambiará y no será exactamente así. Lo que sí es, pues Orbit también es un kiosco digital. Es un kiosco digital para la difusión de periódicos en un formato similar a la edición impresa, que es un kiosco que fue creado efectivamente por unidad editorial, ¿sí? Pero está abierto desde el primer día a todos los editores que deseen utilizarlo. Y en Orbit pues también pueden encontrarse muchos otros editores. Voy a volver, por ejemplo, a la prensa nacional y aquí verán pues que en Orbit está, aparte de las publicaciones diarias de unidad editorial, que incluyen El Mundo, Expansión, Marca, todas las revistas, está La Razón, está el periódico, que tiene calificación en este caso de Diario Nacional. Claro, no estoy pretendiendo en absoluto ni competir ni discutir el concepto aplicado en Kiosco y Más, en el que, como decía Ramón, el kiosco no es de nadie. Orbit es nuestro y eso siempre ha causado algunos inconvenientes para que determinados editores se adhirieran. Pero, por ejemplo, estuvimos en conversaciones con el Diario Público, tristemente desaparecido, lo cual demuestra que no era una cuestión de ideología. Aquí pueden ver que de prensa regional pues hay un montón de ellos también en el kiosco, que son básicamente de prensa ibérica y del Grupo Z. Revistas. Bueno, no voy a hacer todo el recorrido porque efectivamente hay muchos y está todo el grupo Hachette Filipacci que edita muchísimas revistas, incluido Car and Driver, 10 Minutos, El, Fotogramas. Hay muchas opciones y cada uno de los grupos editoriales, esto sí es importante, aplica en Orbit sus propios criterios comerciales, sus estrategias, sus políticas de precios. Aquí cada uno cobra el precio que le parece oportuno aplicar. Y marketing, publicidad, horarios. Nosotros ahí damos un soporte técnico, eso sí es verdad, pero cada uno de ellos decide cómo lo quiere hacer. Aparte de esto, Orbit es una plataforma de publicación, de difusión multimedia. Es decir, no nos limitamos a ofrecer un periódico. Ahora más adelante verán por qué razón
estoy jugando con dos cosas a la vez. Aquí ya sí que me centro un poco, si no me tira por problemas de la red, aquí sí que me centro en el mundo, que tenemos nuestra oferta muy clara. El mundo ofrece su periódico, pero también ofrece aquí un montón de cositas por aquí abajo que no podrán ver a esta altura, pero cada uno de estos iconos se corresponde con una oferta. Y estas ofertas, por ejemplo, incluye cine. Tenemos una plataforma de difusión de cine que se puede ver en streaming. Tenemos la ópera, hay una difusión de óperas en streaming. Tenemos un kiosco para niños con un par de publicaciones. Tenemos el Club del Gourmet, hay un club de ofertas para los lectores. Y además, en el propio periódico se producen otros enriquecimientos. Pues tenemos una galería de fotos, que a ver si se carga porque estoy funcionando con 3G. Tenemos una galería de fotos de actualidad, con lo cual se pueden ver las imágenes del día. El que desee ver las fotos tiene la capacidad de verlas. No sé si se distingue algo a esta distancia, pero tenemos vídeos que también están incluyendo la actualidad del día. Es decir, es un soporte que no se conforma con ser el periódico de papel y ya está, sino que incluye características multimedia que son las apropiadas a un medio tecnológico como es Internet. El lector, el suscriptor del periódico puede tener cualquiera de las 17 ediciones del periódico o las 17 si lo desea. Puede ver solamente la edición de Madrid, que es la última que se cierra a las 2 de la madrugada, pero si tiene curiosidad por ver lo que se decía en la edición de Andalucía, en la de Cataluña, en el País Vasco, pues las puede descargar todas porque eso no es un obstáculo, eso no es problema. Y esa ventaja, con nuestro periódico y con todos los demás que están presentes, atañe a todos los lectores, es decir, a todos los suscriptores que utilicen Orbit y que tengan una conexión razonablemente aceptable, pues da lo mismo que estén en Madrid, que estén en Barcelona, que estén en Santiago de Compostela, en Santiago de Cuba, en Santiago de Chile o en Santiago City de Filipinas, cualquier lugar del mundo. Incluso, y esto no es, ya he dicho que yo de los aspectos empresariales no tengo mucho que decir porque no es mi ámbito, hay ofertas en el periódico, en el mundo, en la política comercial del mundo concreto, que abarata precio a medida que el lector está más lejos. Hay ofertas especiales para señores que viven a 6.000 kilómetros de España que tienen que pagar un poco menos que los que viven en la propia España. Hablamos de precios muy bajos, porque estamos hablando de que un ejemplar viene a costar unos 30 y tantos céntimos. Bueno. Permítanme regresar a la primavera de 2009 y a la decisión de crear una edición digital del periódico para suscriptores. Es un dato importante para entender el tipo de producto periodístico del que hablamos, porque es un producto cerrado, no es un producto en el que la información está saltando al momento, no estamos sometidos al imperio de la última hora de la actualidad. Eso es un servicio que se presta a través de la web, a través del mundo.es. Es un periódico que tiene sus horas de cierre, que tiene sus trocitos de realidad cada día recogidos. Me contaba en una ocasión reciente uno de los ingenieros y grandes pensadores tecnológicos de Google, que pese a que la tecnología tiende a hablar de hacer las cosas en tiempo real y todo eso, en realidad ni siquiera en los ordenadores ocurre eso tal cual, en los grandes sistemas de Internet. No hay tiempo real, porque lo que se hace es coger segmentos de tiempo cada vez más cortos a medida que dispones de mayor capacidad de proceso con los ordenadores para ir cogiendo las distintas páginas e indexarlas, pero no es tiempo real. No está saliendo en el acto lo que en cualquier lugar del mundo se publica, sino que probablemente hacen falta unos minutos, 2, 3. A lo mejor en algunos casos y en algunos medios hay una vigilancia más directa y son segundos, pero son segmentos de tiempo. En el caso de los periódicos hablamos de segmentos de 24 horas, como podríamos hablar de segmentos de 7 días o de 12 horas o de 10. Este es un tipo de cosa específica de la publicación del periódico.
Bueno, pues entonces tenemos ese producto informativo por el que se pide un pago, que algunos desdeñosamente dicen que son formatos PDF, ya he tratado de aclarar que no es exactamente eso, y en aquel momento pues teníamos ejemplos y modelos en los que ya fijarnos, es decir, nosotros no lo inventamos tampoco. Había un kiosco de distribución que ya estaba funcionando en Estados Unidos que se llamaba Cinio, que tiene cientos de periódicos de todo el mundo. En Cinio lo que ocurre es que te tienes que someter a su política comercial. Ellos te ponen las condiciones. Tú me mandas tus páginas en PDF, yo te las coloco y cumples horario y repartimos dinero. Nosotros optamos por hacer un desarrollo y una aplicación que nos convenciese, que nos gustase a nosotros y que respondiese a nuestro planteamiento de lo que queríamos que fuese. Y el 8 de marzo de 2010 pues nació el kiosco digital de Orbit, que en aquel momento pues tenía 20 ediciones del mundo, en aquel momento teníamos más ediciones que ahora. Está basada, es básicamente lo mismo que se puede ver ahora, está basada en un formato tecnológico que es Flash, es un formato de Adobe, que permite interactividad, que permite una serie de juegos informáticos. Tal y como se presentan las páginas, en este caso se descargan en la red de manera que se puede ir leyendo a medida que van cayendo las páginas. Si utilizamos el iPad, a día de hoy se tiene que descargar primero la publicación completa. Pero de eso vamos a hablar un momentito después. El caso es que, bueno, pues esto tiene una serie de trucos porque de lo que se trataba es de recurrir a unos efectos que al lector le sugieran que está leyendo el periódico. O sea, son en cierta medida trucos de engaño. Pues claro, no podemos ignorar el hecho de que estamos en una pantalla que nos obliga en gran manera a cómo podemos presentar esto. Se puede ampliar la página, eso es para leer el contenido directamente y moverlo de un lado para otro. Y se puede también, si consigo, utilizo poquísimo la aplicación en el ordenador y por lo tanto ya ni me acuerdo de cómo se hacen algunas de las cosas. Bueno, se pueden ver muchas cosas y se puede extraer un artículo. Lo que pasa es que he cogido la lupa y no sé ya cómo soltarla. Bueno, anyway. El caso es que nos encontramos con un formato de periódico en el que estamos interactuando con un teclado, con un ratón, y entonces necesitamos unos ciertos trucos para que el lector de periódicos, que al fin y al cabo acudimos a nuestro cliente tradicional, se sienta cómodo. Pero, como he dicho, fue el 8 de marzo de 2010 cuando presentamos el kiosco de Orbit. El 27 de enero de ese mismo año, es decir, casi un mes y medio, 2 meses antes, el CEO de Apple, Steve Jobs, había presentado un producto tecnológico que iba a revolucionar el modo en que la sociedad ve la informática y el modo en que las audiencias ven la información. Me estoy refiriendo naturalmente al iPad. La edición del Mundo estaba pensada para verla en ordenador, que es lo que entonces tenía casi todo el mundo. El iPad nos pilló un poquito, nos dejó viejo el producto nada más salir, porque evidentemente desde el mismo momento que vimos el iPad ya sabíamos que ese es otro objetivo diferente y que es un atractivo muy distinto. No era la primera tableta que existía, porque durante 10 años se habían estado vendiendo tabletas de Windows XP, con Windows XP, que lo que pasa es que eran mucho menos airosas, mucho menos ligeras y mucho menos brillantes y glamurosas que el iPad. Pero lo cierto es que una vez que llegó el iPad, y es más, por esos privilegios que a veces tiene la prensa, tuvimos oportunidad de verlos antes de que estuviera a la venta al público, antes de que fuera un producto públicamente presentado, y desde el mismo momento en que los directivos de la compañía tuvieron oportunidad de verlo, dijeron, tenemos que hacer algo rápidamente para esto. Rápidamente, por desgracia, cuando se trata de desarrollar aplicaciones no es tan inmediato. Es más, cuando presentamos Orbit, teníamos una aplicación para iPhone que ya estaba desarrollada, pero no estaba todavía aprobada por Apple, tardó unos días, y cuando conseguimos ponerla ya en el Apple Store, esa aplicación para el iPhone, pues fue unos días después de haber presentado el Orbit
ante nuestros clientes y ante nuestros lectores. Con el iPad automáticamente cambian dos cosas para la prensa digital y las dos son decisivas. El primero es que rompe la distancia, es decir, las cosas ya no están ocurriendo en una pantalla allí a lo lejos, te están ocurriendo aquí mismo. Están ocurriendo directamente, ya no tienes artefactos intermedios, ya no tienes el ratón, no tienes el teclado, no tienes nada que te distancie, estás leyendo y cogiendo con tus propias manos lo que lees, igual que en el periódico. Y eso por sí mismo es muy importante, porque ya la cercanía con el medio se restablece, esa cercanía que siente el lector con su periódico. Pero tiene otra cosa que también es muy importante, y a mí que participé de un modo tremendamente personal en el primer desarrollo, y perdonen que me ponga esa medalla, de un periódico electrónico en España, cosa que hice en el año 96, cuando sacamos una edición para lanzar por internet del periódico del Mundo, que tuvo mínimo eco. Yo ya entonces me planteaba que no es lo mismo ver la información en un periódico en formato vertical, que es al que estamos todos acostumbrados, o en formato horizontal. Y eso requiere unos planteamientos de diseño. Eso tiene unos planteamientos de diseño que hasta la fecha prácticamente no ha abordado nadie. En el caso del periódico, puesto que el periódico es vertical, pues es evidente que nos resulta mucho más natural verlo así. Es que es su formato natural, la página encaja perfectamente dentro de la pantalla. Y aquí, en el momento de pasar las páginas, ya no necesitamos ni siquiera ese artificio de que se vea cómo giran, da igual, porque es que es tan directo, es tan efectivo, es un gesto tan natural que perdonamos el hecho de ver que lo que estamos haciendo es pintar una página en lugar de la otra. No necesitamos eso que aquí veíamos de que se levanta la puntita, va pasando, es un efecto precioso que está dentro de la programación de Flash, pero sobra. Dentro de lo que es esta ruptura de la tiranía de la pantalla, además el iPad lo que nos ha permitido es añadir muchas más funciones. Por ejemplo, hay una función que le encanta a mi jefe, a Pedro J., que es la rueda. La rueda que no sé si se llega a ver. La rueda es un servicio auxiliar que aparece cuando pinchas en una noticia y que te da una serie de funciones. Te da la posibilidad de mandarlo directamente a redes sociales, o sea, eso de compartir. Te permite ver actualizaciones de la noticia porque te enlaza directamente con la web. Te permite ver noticias relacionadas también enlazando con la web mediante un sistema de conexión de informaciones. Esto es lo que te sirve para imprimir la noticia, para guardarla en tu cuenta, enviarla por correo directamente a un amigo, toma esto para que lo leas, y te permite ver el modo texto. El modo texto es la visualización, pues como contaba antes Ramón, es despedazar la noticia y convertirla en un formato bastante clásico del HTML que se lee en Internet, donde tienes tu título, tu texto, lo puedes subir, bajar, es decir, es como si leyéramos la noticia en una página web con todas las funcionalidades propias de la web, que es decir, puedes coger un texto, seleccionar, copiar, pegar, puedes aumentar la letra, también tiene un sistema automático de lectura para poder leer la noticia. Pero es una cosa importante, el lector del periódico, que es el cliente esencial, el lector, quiero decir, con costumbre de leer el periódico, prefiere leer en formato página en la mayoría de los casos, porque la página, gracias al pellizquito del iPad, se puede ampliar, y al poderla ampliar se lee de cualquier manera. Es más, yo siempre leo el periódico de esta manera, y bueno, cuando llegamos a cierta edad ya la vista nos falla, necesitamos que la letra tenga cierto cuerpo. Yo aquí puedo leer perfectamente sin gafas, no necesito las gafas para leer. Es un asunto que tiene gran importancia. Pero bueno, todo esto al fin y al cabo, como les explicaba, es la puesta al día del periódico tradicional, es la apuesta por seguir manteniendo un modelo de negocio en el que nos encontramos con que la actividad como tal está cayendo. Voy a hablar un momentito de la publicidad. Es un asunto que tiene su importancia. La prensa no siempre ha estado
tan volcada en la publicidad como está ahora. Hubo otros tiempos en los que los periódicos tenían menos publicidad porcentualmente de la que han llegado a tener en estos últimos años de esplendor. La prensa era un soporte publicitario que era casi único hasta que empezaron a llegar los medios audiovisuales. Cuando llegó la televisión se convirtió en el gran acaparador de la publicidad, porque era un medio que tenía muchísima fuerza. Pero claro, estoy hablando de España. En otros países la fuerza de la televisión empezó antes y los procesos probablemente se produjeron antes. La televisión chupaba la mayoría de la publicidad y además le ponía precio, hacía que fuera mucho más cara. De manera que el anunciante que tenía que poner anuncios, que tenía que administrar su presupuesto publicitario, pues tenía que aportar una parte, lo que considerase que le iba a resultar rentable a la televisión, y lo que le quedaba es lo que se destinaba al periódico en papel, que era lo que había entonces. Pero claro, eso cambió en un momento crucial cuando empezaron a aumentar los canales de televisión y cuando los receptores de televisión incorporaron un adminículo absolutamente disolvente, el mando a distancia. Cuando llegó el mando a distancia a la televisión y el espectador de televisión tenía la oportunidad de jugar, de cambiar canales, de hacer zapping, de saltarse los anuncios, pues empezó a producirse una dispersión y la publicidad en televisión empezó a perder esa sensación de que era el medio en el que realmente tenía impacto. Y eso, aparte de que, claro, la propia ley de oferta y la demanda hacía que al haber muchas cadenas ya, al multiplicarse las cadenas que querían captar al anunciante, bajaban precios y competían entre sí diciendo, oye, pues yo tengo tanto para una campaña, pues bueno, pues algo te hago, ya me las arreglaré para conseguir meterte 10 anuncios y te regalo 3 en no sé qué. Esto hizo que la publicidad volviera a los periódicos con más fuerza que antes. Es decir, los periódicos han tenido una época de enorme esplendor en el que la publicidad cara se insertaba en la prensa. La publicidad que realmente tenía fuerza se estaba imprimiendo. Y tenía la particularidad de que el anunciante sabía que cuando tiene un suelto de publicidad en una página, mientras el lector está leyendo algo en esa página, la tiene delante de los ojos, aunque no se fije. Y cuando pasa la página, porque hay un 9×5, una página completa de publicidad, y está pasando la página porque no le interesa, está pasando por delante de sus ojos. Esas son características que también incorpora el modelo de la metáfora del periódico en Internet. Lo que ocurre, y es una asignatura que está pendiente, es que la publicidad en Internet da muchísimo margen para muchísimas más cosas. Se puede hacer interactiva, se puede hacer con enlaces directos a la web del anunciante, se puede hacer de todo con la publicidad porque el mundo digital da juego para todo lo que nos ocurra. Y sin embargo, los anunciantes todavía no han recorrido ese camino, no sienten mucha inclinación a ir por ahí. Con lo cual, pues la publicidad se convierte todavía en una asignatura pendiente para la explotación digital. Y esto tiene que ver con la metáfora del periódico, pero también tiene que ver con las páginas propiamente dichas en Internet, en las webs, donde los anunciantes empiezan a percibir que si ponen un anuncio sobre un vídeo de YouTube, a los 5 segundos sale una crucecita que dice puede saltarse la publicidad y todo el mundo corre a darle. Donde los banners que están por arriba se pierden porque en Internet se tiende a hacer, y eso es algo que comentaba antes, se tiende a hacer un diseño modelo iceberg en el cual se ve la punta y quién llega hasta abajo, quién recorre todo, quién llega en medio y se pierde ahí y ya no ve lo que había más arriba, más abajo. La eficacia del modelo está todavía pendiente de que alguien piense seriamente un lenguaje periodístico apropiado para páginas web periodísticas, porque la web es una cosa muy amplia, la web es algo que da mucho de sí. La llegada de las tabletas le ha dado un nuevo impulso a la muestra del periódico así, pero también es verdad que nos ha complicado mucho la existencia porque a partir de ese momento lo que está haciendo es que los... Esta no es la mía.
lo que está haciendo es que tengamos que multiplicar las aplicaciones. Ahora tenemos que hacer aplicaciones que funcionen en iPad, que funcionen en Android, que funcionen en Windows 8, tendrán que llegar enseguida, que funcionen en Firefox OS si realmente se impone, Ubuntu, en fin. Todas las tabletas tienen sus particularidades y eso crea una complicación. Pero lo que está claro es que tenemos que ir hasta ahí, porque de lo que sí tenemos todos una imagen bastante cierta es que los periódicos en papel van a desaparecer o se van a convertir en algo irrelevante. Hace cosa de un par de años, Ross Dawson, que es un señor bastante atrevido, por lo que van a ver, tuvo la osadía de hacer un timeline de la extinción de los periódicos en el mundo. Se supone que él hizo un estudio, un análisis, en el que tomó sus cuentas. No consigo que se vea todo, vamos a reducir un poquito, a ver si pueden ver la página completa. Hizo sus análisis de mercado, vio curvas de ventas, no sé qué, y llegó a la conclusión de que se puede pintar un mapa de cuándo se acaban los periódicos en los distintos países del mundo. Aquí lo dice bien claro, cuando los periódicos en su forma actual se convertirán en algo insignificante, desaparezcan o no. Pone fechas y se atreve a decir que en Estados Unidos es en 2017. A España la coloca en 2024. Y según este cronograma, este timeline que hace este hombre, en 2040 los periódicos se habrán extinguido del todo, en todo el mundo. Bueno, es su teoría. Lo cierto es que ahora mismo nos encontramos, como ya han dicho los dos ponentes que me han antecedido, en una tormenta perfecta. El primero ha puesto mucho más énfasis en ello. Una tormenta perfecta en la que confluyen tres elementos. Por una parte, el impacto de Internet sobre el concepto de información. Por otra parte, la caída de publicidad por la crisis económica, que hace que la economía se estreche muchísimo. Y por otra parte, también tiene que ver con la crisis, el comprador de periódicos se restringe, compra menos periódicos. Es comprensible. Si tiene que decidir entre pagar la factura de la luz o comprar el periódico todos los días en el kiosco, pues probablemente preferirá pagar la factura de la luz. Pero lo más importante de esos tres factores, sin lugar a dudas, es la brecha generacional que se ha producido, porque ahora hay generaciones completas que no ven el motivo para comprar un periódico, no ven no ya para comprar, olvidémonos de la palabra comprar, no ven lo que significa un periódico. Hay mucha gente que en la actualidad cree que está informado con la espuma que le llega de Internet, con las cosillas que le llegan de Internet, saltando de una página a otra, viendo esto, aquello y lo demás allá. Y claro, evidentemente, eso es un factor en el que se está perdiendo la valoración, el valor social que tenía el periódico, porque el periódico es uno de los elementos de la sociedad. El periódico se puede plantear que juega con una superioridad moral. Antes se ha hecho una pregunta en ese sentido. No es eso. El periódico lo que sí juega es con unos cauces de funcionamiento en los que tiene un equipo especializado en hacer una serie de cosas que son de interés. Puede haber un periódico que se dedique exclusivamente a la prensa rosa, puede haber un periódico que se dedique solamente a los crímenes, periódicos escandalosos que hablen de sangre, sexo y dinero nada más. Y otros que tienen una valoración política y que son los que se preocupan de investigar, de averiguar las cosas, cómo funcionan, de extraer la información, de escarbar, de tener fuentes. Hay una serie de procesos que solo ocurren con organizaciones periodísticas. Pero las organizaciones periodísticas están sometidas a su dinero, a su economía. No necesariamente tienen que ganar dinero, pero al menos se tienen que mantener. Y la razón de que esto pueda ocurrir tiene que ver con una cosa que a mí me enseñaron en la facultad hace un montón de tiempo. Era una cosa que no sé si se sigue explicando, que es la progresión funesta. Hay una serie de gastos en la empresa periodística que podemos considerar fijos, que son cosas pues, como tener una sede, lo que tienes que pagar a las agencias, los sueldos de las personas que trabajan en el medio,
los servicios de fotografías que tienes, el pago de la rotativa que también tiene unos costes, una amortización, las herramientas, los ordenadores con los que se trabaja, es decir, hay una serie de gastos que pueden variar de un mes a otro, pero que en la estadística y en lo que a la hora de hacer un presupuesto pues son fijos, y esos gastos fijos los tienes, hagas muchos periódicos o hagas pocos periódicos. Luego hay unos gastos variables. Esos gastos variables sí dependen de que hagas más o menos periódicos cada día. Evidentemente, tirar 200.000 periódicos, con el gasto de papel, con el gasto de tinta, con las horas y tal, cuesta el doble que tirar 100.000. Y distribuirlos probablemente no cueste el doble, porque se pueden optimizar furgonetas, pero sí costará también un 30 o un 40% más. Y eso quiere decir que tenemos unos gastos que se quedan, gastes mucho, gastes poco, y otros gastos que dependen de lo mucho o lo poco que hagas. ¿Qué ocurre si los periódicos empiezan? Bueno, perdón, para completar la imagen de esto, también hay unos ingresos que son fijos, que es la publicidad que percibes. Tú contratas una publicidad a un anunciante y cuando la contratas no sabes si vas a tirar 100.000 o 150.000 ejemplares. Es decir, en lo que es el día, eso no importa. Pero sí importa esos gastos, esos ingresos fijos y los ingresos variables que son la compra del periódico, cuantos más tires, más vendes en el kiosco, sí tienen que ver, porque a la hora de repartir, si tiras muchos periódicos, los ingresos fijos se van repartiendo entre más periódicos y cada vez son menores. Si el precio del papel y del gasto propio del periódico que estás distribuyendo no lo cubres con lo que se paga en el kiosco, que eso ha ocurrido muchas veces en la historia del periodismo, ha habido largos periodos en los que periódicos gordos con mucho papel no se compraban con el dinero que estabas pagando, se compraban con la publicidad que llevaban dentro. Si te encuentras en esa situación, cuantos más periódicos tires, lo que haces es morir de éxito, porque tiras más periódicos y cuantas más tiras, más pierdes. Esa es la progresión funesta. Eso ocurre en sentido inverso con este modelo. Si se estrecha la base de los lectores de periódicos, si cada vez se distribuyen menos periódicos, solo los puedes sostener vendiéndolos cada vez más caros. Porque, claro, los gastos fijos de mantener la estructura informativa los puedes ir estrechando, pero no de la manera definitiva. Entonces, si te encuentras con que una gran organización periodística, con 200 tíos buscando noticias cada día en la calle, solamente vende 20.000 periódicos al día, ¿a cuánto los tiene que vender? ¿A 7, a 8 euros? ¿Cuántos ejemplares venderá? Bien, vamos a rematar, porque esto ya tiene que ver con la cuestión de cómo se financian los periódicos y cómo no se financian los periódicos. Esto tiene que ver sobre todo con tres conceptos elementales que se han distorsionado mucho por la existencia de Internet. ¿Qué es noticia? ¿Qué es información? ¿Qué es periodismo? La noticia, según la definición clásica, es el hecho que se da a conocer y que antes no se conocía. Noticia es lo que no se sabía y de repente se da a conocer. La información son datos y la información puede ser parte de la noticia o pueden ser otras cosas. Una empresa pone en su web datos pues, sobre un dispositivo que está vendiendo y son datos técnicos que no tienen nada de noticia, pero están ahí y es información válida, es información útil. Se puede explicar mucho, pero creo que es clara la diferencia entre noticia e información. Las noticias llevan información, pero la información no siempre lleva noticia. Y periodismo. Periodismo es la actividad de buscar las noticias, las informaciones, evaluarlas, combinarlas, interpretarlas, elaborarlas, profundizar en ellas y finalmente publicarlas. Esa es la actividad en la que están los periódicos y esa es la actividad en la que este nuevo paso que estábamos intentando dar a través de la metáfora digital tiene que llevarnos a una evolución, porque lo que hace falta para que la función social del periódico siga existiendo y, bueno, para que ustedes, si van a ser periodistas, algún día se ganen la vida con ello, es que el concepto del periodismo como un aglutinador de lo que es noticia, de lo que es información, de lo que es importante y de lo que no, siga teniendo su valor en la sociedad. No esperen, como creyeron esos editores que yo digo que se volvieron locos en torno en los primeros años de Internet, de los 90 y tanto, que dijeron, a partir de ahora todo gratis en la red, vamos a dar nuestras noticias gratis porque vamos a tener audiencias de millones de personas y nos vamos a forrar vendiendo publicidad. Estaban equivocados, porque la publicidad quiere ir a soportes en los que sabe quiénes están viendo las noticias y, por lo tanto, sabe que le interesa lo que ellos están anunciando. Y eso no ocurre cuando tienes 30 millones, 40 millones, 50 millones de personas que te ven
a través de Internet en todo el mundo, pero que realmente a tu anunciante, la mayoría de ellos, no le interesan lo más mínimo. Bueno, voy a terminar porque me he pasado, creo, también del tiempo. Gracias, Julio, gracias, Ramón, por vuestras intervenciones. Un aplauso para Julio. Sí. Que lo ha pagado, creo. Sí, ahora damos paso a 5 minutos de preguntas y cuando quieran, pues aquí están los dos. Y si no, nos vamos a comer. Hombre, alguna preguntita se habrá, seguro. Sí. Una pregunta fundamentalmente a Ramón, pero bueno, yo creo que es sobre los dos, ¿no? La exposición de Ramón me suscita alguna cuestión pensando en un futuro en el que, digamos, todo el periodismo sea digital. No en esta situación de transición en que conviven varios modelos, sino al final todos somos digitales. Y por tanto, en función de las tarifas, ¿no? Algunas aparecieron en las transparencias, pero las tarifas conocidas, podemos pensar que en muchos de los periódicos que hoy están funcionando, con una difusión similar a la actual, tendrían unos ingresos por ventas que son 1/3 aproximadamente de los actuales. Y entonces, o bien, esto se puede compensar por dos vías, por más, pero digamos por dos vías. Uno es que aumenten los ingresos por otras vías, la publicidad, etcétera, pero se puede compensar bien porque hay una reducción de costes muy sustantiva. Se aludía a que los costes variables prácticamente desaparecen en el medio digital y esto, pues efectivamente debe ser así, ¿no? Y por esta vía se reducen sustancialmente los costes, pero hay otra, ¿no? Que es incrementar sustancialmente el número de ejemplares vendidos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pensáis que va a suceder, ¿no? Porque incrementar sustancialmente el número de ejemplares vendidos pues puede tener también como consecuencia que existe una concentración de medios, ¿no? Y yo no descarto que eso sea, que el futuro vaya por ahí, ¿no? Gracias. ¿Quieres contestar tú primero? Bueno, no sé, el editor es él en realidad, pero yo puedo contestar, puedo darte mi opinión de mi conocimiento de los medios, ¿no? A ver, cuando yo empecé afortunadamente, también no muy lejos, cuando empecé en el 98 en el mundo del periodismo, yo cuando estaba estudiando era el raro. Todo el mundo, mis amigos me llamaban Ralonso porque yo era un tipo que tenía un correo electrónico que empezaba por Ralonso y eso les parecía súper raro. Y cuando empecé a trabajar en el año 98 era el único de toda la redacción que trabajaba en Internet. Era el raro de la redacción. Eso tiene una evolución, entonces que es lógica, y la que he hablado antes ha sido muy interesante lo que ha estado contando Rafael, que ha hablado precisamente de esto. Rafael te hubiera contestado muy bien a esa pregunta porque ha hablado precisamente de esto, que es perdón, ¿qué sucede cuando tienes que hacer una metamorfosis dentro de las redacciones para reducir costes, para ser más eficiente y para que te puedas adaptar al nuevo modelo de consumo de los medios? Es verdad que el precio de salida de un medio de comunicación en una tableta ahora mismo es mucho más barato que lo que cuesta en el papel. De todas maneras, el papel en España tiene un solo modelo. Si pensamos en el papel en otros países, por ejemplo, en Latinoamérica es muy habitual que haya periódicos que tienen un coste similar al de España y otros periódicos que valen 1/3 porque son lo que se denominan periódicos populares. Entonces, ellos ya tomaron la decisión en su momento de que no iba a haber gratuitos, que solo iba a haber periódicos populares o que iba a haber periódicos de un pago real. Porque pensaban probablemente en que podían llegar hasta este punto, al que estás comentando tú. Yo creo que en España, y es una opinión muy personal porque, insisto, yo no trabajo ahora mismo, digamos, como editor, aunque he trabajado durante muchos años en ello, creo que dentro de la transformación, creo que las tabletas van a permitir que la difusión se mantenga, probablemente. Las tabletas o como lo llames, da igual, imagínatelo. Yo, como soy muy raro, pues también en la tele, en casa, hice una prueba y ahora resulta que me gusta leer el periódico desde la cama, porque en la tele se ve súper bien. Entonces, quiero decir que en todos los dispositivos va a haber información, en el espejo del baño habrá información. Ya hay editores que están probando eso. O sea, ahora mismo hay editores en el mundo que ya tienen soluciones que te permiten que cuando vas al baño leas las noticias.
Y son editores, hoy hemos mencionado algunos y eso existe ya y se lo enseñan a otros editores y tal. Entonces, la información de pago es algo que desde mi punto de vista se va a distribuir en todos los soportes posibles, lo que yo creo que la información gratuita se va a reducir muchísimo y que las redacciones van a tener que reducir, obviamente, también sus estructuras, pero no necesariamente la producción informativa, sino que van a tener que rehacer todas sus estructuras al tipo de consumo que se va a producir. Es decir, ahora piensa que los periódicos son muy caros, hacer un periódico, porque implica muchísimas cosas que están relacionadas también con la fase de producción. Entonces, por una parte está la mala noticia de que efectivamente van a tener que rehacer todo y que van a tener que pensar en que van a tener menos ingresos, no necesariamente menos de publicidad, pero por otra parte también está la buena noticia de que sí que hay una línea, hay muchos dispositivos que no nos imaginemos ahora, hay muchas formas de consumo que van a tener asociado un gasto y que por tanto los ingresos van a aumentar en muchas líneas de negocio que ahora mismo no vemos. En conclusión, y por no, yo siempre me enrollo. En conclusión, yo creo que la información, que el paso más importante, el estratégico que se acaba de dar, es que los editores han dado cuenta de que la información tiene un valor y que ese valor tiene un precio. Y que lo que vamos a ver en los próximos años es que la información cada vez va a ser más valorada precisamente porque va a haber menos información gratuita. Y además la información gratuita, como es obvio, la información gratuita le quita valor. Y eso hará pues que habrá que hacer la reestructuración que Rafa defendía, y perdona por no te llamo Rafa, ya es como si fueras amigo mío, y que implica introducir procesos dentro de las redacciones, digitalizar a todo el mundo que no esté digitalizado y que la forma de trabajo sea cada vez más eficiente. Entonces, yo no me preocuparía, los medios no van a desaparecer. Probablemente el papel no desaparezca. Yo no creo a este hombre. Yo creo que el papel, yo me moriré, espero que muy tarde, y el papel seguirá, seguro. Pero igual de tener una difusión, un medio de 250.000 ejemplares tendrá una difusión de 25.000 o de 20.000. No sé, pero eso es mi... El problema es la balanza. Pero la audiencia seguirá en otro sitio y seguirán pagando por algo que tiene valor. Yo lo que quería comentar sobre esto es que yo he conocido ya un gran cambio, un cambio radical en la estructura de los periódicos, porque yo empecé a trabajar en un periódico que se escribía a máquina. Y hacíamos un diario nacional, aunque deportivo, el diario Marca, entre 40 y pocos en la redacción. Y luego había un taller inmenso. Cuando creamos El Mundo en el año 89, el cambio era radical, se había ido produciendo entre medias la desaparición del plomo, la fotocomposición, todas esas cosas. Pero cuando creamos El Mundo lo que hicimos fue crear un periódico en el que desde el primer día todo se hacía en formato digital. Las maquetas, los redactores escribían en las maquetas, en lo único que fallamos fue en las fotos porque tardamos como 2 o 3 meses en tener el sistema para poder colocar la foto, meterla en maqueta y entonces teníamos que mandarlas a la rotativa y allí las pegaban directamente en el plástico como se había hecho toda la vida. Pero el periódico salió con trabajo digital desde el primer momento, con autoedición. Cada redactor metía su noticia en su hueco. Hacíamos El Mundo con 110 periodistas. Y era un periódico, por supuesto, muchísimo más ambicioso que lo que era el Marca. Había cambiado radicalmente la forma en que teníamos que trabajar cada uno. Y ese cambio radical, que en el año 89 para muchos era un salto brutal, porque muchas personas han aprendido a utilizar el ordenador en ese momento. A más de uno yo le he tenido que explicar lo que eran las teclas. Me he encontrado con esa persona que metía un disquete, se había dejado un disquete metido en el ordenador y cuando lo arrancaba le decía non-system disk. Decía, ¿se ha estropeado? No, mira, saca esto, ahora te arranca. Bueno, es anecdótico. Lo que quiero decir es que partimos de aquel punto, seguramente el mundo sobrevivió a tiempos difíciles porque éramos muy pocos, porque trabajábamos de una manera muy condensada, relativamente muy poca gente para mucho trabajo, y luego la cosa ha ido creciendo y de repente en la redacción del Mundo, pues en Madrid yo no sé si somos 300 o no sé cuántos, pero la redacción del Mundo en algún momento ha pasado de 400 personas. Digo, ha pasado porque, como todos sabéis, con las crisis y tal, pues mengua. ¿Qué puede pasar en un formato todo digital? Pues que se reestructure todo. Están naciendo nuevos periódicos que salen directamente en formato digital. Ayer Jesús Maraña presentaba el suyo y están naciendo con 15 o 20 personas en la redacción. Esas 15 o 20 personas en la redacción, el sentido común nos dice que van a tener muy poca capacidad de elaboración propia de informaciones de valor, que van a tener que estar más en la edición y en captar de aquí y de allá,
Pero si de esos 20 tiene 5 o 6 que les son capaces de llevarle cada uno una noticia buena, cada 4 o 5 días, todos los días tendrán algo valioso. Entonces ya a partir de ahí la cuestión es cómo se comercializa eso, pero no cómo sobrevive el modelo, el concepto de periódico. Hai máis preguntas ou non imos xantar, como querades? Sí, dúas máis. No. Bueno, no sé ellos, no. No, porque de hecho una de las cosas que hay que hacer, la propiedad intelectual es un bien muy vilipendiado en España, pero lo que hay que hacer es protegerla. Es decir, y lo que sí permitimos es que la gente, bueno, no es que lo permitamos imprimir páginas. Si tú permites imprimir páginas, la gente puede imprimirla en PDF. Pero eso quiero decir a veces nos llaman gabinetes de prensa, es que no podemos, necesitamos el recorte. No, puedes imprimir en PDF. Pero no dejamos distribuir los PDFs porque es tan fácil piratear. Además, ahora en los tiempos de las redes sociales es tan sencillo que los propios editores, por supuesto, esto es una decisión de los editores, no es una decisión mía, pero los propios editores están en un punto en el que tienen que protegerse, creo. Si no, esto no podrá explicar mejor Julio, pero tengo entendido que ya de hecho están trabajando de manera asociada entre todos ellos para ver cómo actúan respecto a la distribución ilegal de contenidos, porque a veces que nos molesta muchísimo o hay quien dice que claro, porque no se puede hacer una peli porque la peli se distribuye, pero lo que no se dan cuenta es que los periódicos también, y que aquí la propiedad intelectual hay que protegerla o dejaremos de tener propiedad intelectual, porque no se podrá pagar. La semana pasada estuvo en Madrid Robert Levine, que es un periodista estadounidense que ha escrito un libro que se titula Parásitos y que habla precisamente de todo esto, de la propiedad intelectual, de cómo se defiende, no se defiende. Entonces, cuando terminó de explicar los contenidos de su libro y tal, yo tuve un momento para hablar con él y le dije, mira, la culpa de todo esto la tenéis por hablar en inglés. Porque si a nadie hubiera dicho aquello de información wannabe free, no habría habido confusión. Si lo hubiera dicho en español, habría tenido que decir, la información quiere ser gratis o la información quiere ser libre, pero hubiera tenido que definirse. Y eso ha quedado ahí en el aire flotando y tal. Y entonces Robert Levine, que no es tonto, me contestó, bueno, pero en inglés también te decimos freedom is not free. La libertad no es libre, no es gratis. Última pregunta, venga. Bueno, algo muy concreto, porque si no mis compañeros se me van a tirar encima. Solamente dos pequeñas anotaciones. Por una parte, una curiosidad que es súper simple, pero me la planteo. Es decir, un mercado como es el de las personas mayores, que es el que más tiempo tiene para leer y dedicarse a estas plataformas, ¿no se ha explotado porque no interesa o porque se cree que no podría generar una respuesta o no se ha buscado directamente? Y después, otra segunda cuestión. Hoy en la era en la que se dice que lo digital es el futuro, que la prensa, lo escrito no vale para nada, me gustaría resaltar la iniciativa que ha tenido Hernán Casiare con su revista Orsay, que creo que ha sido todo un éxito. ¿Estamos de verdad en este punto de inflexión de la crisis donde se debe de plantear todo el futuro hacia lo digital? Es decir, donde un mensaje para nosotros sería, chicos, ¿volcaros al periodismo digital o no? Es que el periodismo no es digital, ¿o no? El periodismo es periodismo. Es decir, la gente está dispuesta, triunfará siempre el que haga un contenido que sea de calidad, que sea original, sea nuevo, que sea fresco. Eso triunfa siempre. Entonces, lo pongas donde lo pongas. Lo único que hacemos nosotros es lo que hemos quedado ha sido muchas ventanas de venta. Lo que decía antes Julio, que tiene mucha razón, que cada vez hay menos kioscos, pero físicos, ¿no? Entonces lo que estamos creando es kioscos en todas partes, en todas. O sea, que cada vez que cada uno que quiera comprar pueda comprar en cualquier dispositivo y lo que quiera, ¿no? Y entonces, por eso, si haces un producto que tiene éxito, que está bien viralizado, que está bien contado, porque antes se me ha olvidado deciros por qué el jueves es la revista que más vende en Kiosco y Más, por dos razones. Una, porque el primer día que salieron en Kiosco y Más se inventaron un lema. Entonces, en Twitter empezaron a decir el jueves, que siempre ha sido la revista que sale los miércoles, que ese ha sido siempre su lema, es la revista que sale los martes en Kiosco y Más. Y empezaron a decirlo desde el primer día. Y todos coordinados, todas las cuentas del jueves y todos los dibujantes con el mismo mensaje. Y no se les olvida ni una sola vez recordarlo, todas las semanas lo hacen. Y por eso son la más vendida. Es decir, lo ponen en valor, utilizan todos sus cauces y luego hacen un producto que atrae a las personas jóvenes. Y respecto a las personas mayores no estoy de acuerdo. Bueno, es verdad que
Pero os aseguro que cuando una persona mayor aprende a utilizar Kiosco y más, son los heavy users más fuertes que tenemos, ¿no? O sea, y un nivel de profundidad, y además es muy gracioso porque se hacen muy participativos. Vosotros sabéis que cuando estáis, los medios de comunicación, que esto hemos hablado poco hoy, es una pena, pero una de las cosas más bonitas que tienen es el concepto de kilómetro sentimental, que es que un medio triunfa cuando un lector siente que están hablando de algo que le sucede en su vida, que es ese kilómetro en el que se mueve. Es decir, cuando siente que forma parte, que lo que le están contando, que ese medio le entienda a él y que forma parte de su vida. De eso no hemos hablado apenas, de la parte de afinidad. Pero lo que sucede con las personas mayores, que son, como tienen tiempo también, son las más proactivas a la hora de decirte, y muchas de las mejoras que estamos haciendo, muchas nos las sugieren ellos. Entonces, es cierto que el producto aparentemente es demasiado digital, aparentemente, pero yo creo realmente que las personas mayores cada vez están más digitalizadas. O sea que, bueno, no sé, igual te referías a un producto concreto más orientado al público mayor, pero si te referías a que puede ser una barrera el tema de las tabletas para personas mayores, os animo a que le regaléis a vuestros abuelos una tableta y os daréis cuenta de que la utilizan mejor que nosotros. Es que desde luego los principales usuarios en el caso de Orbit en el mundo son personas de edad, es decir, lectores habituales de periódico. Tendremos algunos lectores jóvenes también, porque eso es inevitable, pero la gran masa de usuarios tienen más edad, probablemente están en una media de edad superior a los 50 años. Y eso se nota en una cosa muy curiosa. Hemos ido incorporando a lo largo de los años que está funcionando la aplicación, pues algunas novedades, algunas cosas. En un momento dado pusimos una función que nos permitía correr una banda por la portada con noticias que no se veían a simple vista. Se corría la banda e iban aumentando las noticias. La mayoría de la gente no se enteró, o si las vio, no las quería para nada. La mayoría de los lectores prefieren leer en el formato de página, porque es con el que se sienten identificados, y eso es porque ya llevan muchos años leyendo periódicos. Cuando salió El Mundo, que todavía había muchos lectores de periódicos que se incorporaban, nosotros tuvimos unas campañas de difusión espectaculares en la universidad y teníamos una media de edad de nuestros lectores que probablemente estaba en poco más de los 30 años o 30 y pocos. Han transcurrido casi 24 años y, desgraciadamente, la media de edad ha ido siguiendo exactamente, o si no exactamente, pero muy aproximadamente esa línea de años. Ahora sabemos que la media de lectores, no tenemos el dato concreto, pero está seguro por encima de los 50 años. O sea que los lectores del formato digital del periódico sin duda son mayores. Y, perdona, hay una cosa que quería decir, porque lo ha dicho Ramón muy bien, pero quiero insistir en ello. Los periodistas. Cuando empezamos a trajinar con los asuntos digitales en el mundo, Ana Romero, nuestra actual corresponsal diplomática, que en aquellos momentos creo recordar que era responsable del área de internacional, no estoy muy seguro, pero creo que sí, vino un poco preocupada y me preguntó, oye Julio, pero ahora con todo esto de lo digital, ¿en qué va a consistir mi trabajo? Ana, en lo de siempre, ¿eh? Entérate de noticias, valóralas y ponlas en su sitio. Eso es lo que tienes que hacer, eso es el periodismo. Eso es el periodismo, sí. Bueno, damos por concluída a conferencia con puntualidade galega. Ás 4 da tarde seguimos outra vez ca conferencia, vale? Está bien. Bueno, a ver, el portero. Ah, sí, toma. Si quieres una también te la doy, si no la quieres no te la doy. Creo que somos compañeros de facultad, porque tú eres de lo mismo que tú. La segunda eres de la Complutense. Es el año que empezamos en Genesis. No. Sí, seguro. Mira, es que es un año que tenemos pero no sé exactamente en qué mes. Nosotros íbamos a la escuela de cine.